Muy buenas tardes, hermanos. Para continuar meditando en las últimas palabras dichas por Jesús en la cruz, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 28. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Tengo sed es la quinta palabra. El Evangelio de Juan es el único que nos hace referencia a esa palabra y a esa referencia bíblica a la cual se está refiriendo Jesús. Y para eso tenemos que recordar que eso lo había anunciado anteriormente el salmista. Y esa parte la vamos a encontrar en el Salmo número 22, capítulo 22, versículo 15, que dice de la siguiente manera, no es necesario que lo busquen. Dice: Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. También hay otro salmo que nos hace referencia a las palabras dichas por Jesús, que también están en el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 21, que dice de la siguiente manera: En mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Algunos historiadores mencionan que los crucificados en la época de Jesús se les daba vino con mirra o hiel con vinagre. Esto se les daba para apaciguar su muerte o bien para acelerar su muerte. El objetivo por el cual le hayan dado esta sustancia a Jesús, él la rechazó. ¿Por qué? Porque él no quería que ninguna sustancia alterara su condición física natural, a pesar del el terrible dolor físico que estaba experimentando. En ningún momento él rechazó el propósito por el cual había sido enviado a la tierra, que era vivir una vida perfecta que nosotros por ningún motivo íbamos a lograr, y a pesar de cualquier esfuerzo no podíamos lograrlo. Era necesario que fuera hombre sin pecado para hacer válida la expiación por nuestros pecados. Era necesario también que se levantara por encima de cualquier tentación que nosotros hayamos experimentado, y a pesar de eso salir victorioso. Cristo dice: tengo sed. ¿Por qué aquel que es la fuente de la agua, fuente de agua viva, ahora está diciendo: tengo sed? ¿Por qué está diciendo eso Cristo? Este momento nos recuerda que Cristo era verdaderamente un ser humano, sujeto a las leyes ordinarias que tú y yo experimentamos. Era frágil, con las necesidades que tú y yo tenemos, con las decadencias, sufriendo ahora por cada llaga y por cada músculo desgarrado, y con la vergüenza que era estar ahí en la cruz. Voy a citar una frase que dice Berkov sobre la divinidad de Cristo, y lo voy a leer textualmente, y dice de la siguiente manera: En el plan divino de salvación era absolutamente esencial que el mediador también fuera verdadero Dios. Esto era necesario para que presentara un sacrificio de infinito valor y diera perfecta obediencia a la ley de Dios, soportara la ira de Dios con un propósito redentor. Fin de la cita. Y este momento crítico, hermanos, nos debería de dar esperanza en que Jesús verdaderamente puede entender nuestro sufrimiento de cualquier tipo que nosotros estemos experimentando, como cual ya mencionaba Víctor hace un momento, el sufrimiento que nosotros experimentamos, como es el rechazo, la pobreza, el destierro, la separación, la persecución, la traición, el abandono, el abuso o incluso la muerte, la pérdida de un ser querido. Él también logró experimentar eso. Podemos confiar en que Cristo puede entendernos en cualquier situación en que nosotros nos encontremos. Cuando Cristo dice tengo sed, es la señal de que Cristo está verdaderamente cargando con toda la miseria de la humanidad, siendo totalmente un ser humano. Bueno, quizá hay alguien aquí que esté escuchando todo esto y no se sienta conmovido por las palabras que Cristo menciona en la cruz. O quizá alguien que nos escuche en la transmisión diga: pues es que no me siento identificado con el sufrimiento del cristianismo y no me identifico con él.
Pero te aseguro que tú no puedes evitar identificarte con el sufrimiento que vive nuestra humanidad, que exclama a gritos que tiene sed. ¿Sed de qué? ¿Quién no ha visto la desesperación de multitudes de mujeres pidiendo a gritos justicia por los feminicidios? Justicia para los niños que han sufrido de abuso, que se castigue, por ejemplo, a los que asaltan en el transporte público, o no sé, quizá aquellas personas que ofrecen vacunas y dan agua a cambio de ellas. ¿No acaso necesitamos y pedimos a gritos justicia? Seas cristiano o ateo o de la religión que quieras, tú anhelas justicia. Y en medio de tantas tragedias, quizá alguno de nosotros en algún delirio no hemos dicho en algún momento: por favor, que se acabe todo esto, que Jumanji, ya, fin a todo lo que estamos sufriendo, y que se acabe el sufrimiento, la pobreza, la injusticia, la enfermedad, que se acabe por fin, de una vez por todas, la pandemia, o mejor, que deje de existir la muerte. ¿Quién de nosotros no ha anhelado eso? Ese es el reflejo de nuestra miseria, es el reflejo de nuestra sed, de nuestra condición humana rota. Es la sed que nos causa nuestra propia humanidad, y Cristo está experimentando en la cruz esa sed que nosotros tenemos al momento que dice: tengo sed. Sexta palabra. Ahora vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, y los versículos del 29 al 30 dicen de la siguiente manera: había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La versión Reina Valera 1960, la palabra que usa es consumado es, que ahora sabemos que es la palabra traducida del griego tetelestai. Tetelestai era la palabra que se usaba cuando un trabajo había sido terminado o cuando una deuda era pagada. También tetelestai se usaba cuando un siervo le decía a su amo que ya había terminado el trabajo encomendado. Pero para Cristo, ¿qué significaba el decir consumado es o tetelestai? Significa que todas las promesas y las profecías que encontramos en lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en él. Era el escenario con esa condición física casi destruida. Las señales que encontramos desde la caída del hombre, empezando por Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés e incluso David, todo se estaba cumpliendo en ese instante de dolor, donde Cristo mismo, a pesar de su agonía, era consciente del alcance de ese momento histórico que iba a marcar la humanidad. Cristo es la promesa cumplida. También pone fin al linaje de los sacerdotes, pero ahora está ataviado con un cuerpo roto, donde ahora el altar es la cruz y donde él mismo es el sacerdote. Consumado es la señal que buscaron miles de generaciones atrás. Es la misma señal que busca nuestra sociedad hoy en día. Seas cristiano, católico, musulmán o ateo, te aseguro que es la palabra de libertad que buscamos a gritos y que a veces no sabemos cómo expresar, pero es la señal y es el vacío que solamente Cristo puede llenar en nuestras vidas. Ahora, hermanos, el hecho que nos digamos ser cristianos, que seamos constantes en los servicios, que toquemos algún instrumento de alabanza, o incluso que tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio, no nos exenta de tener una vida pecaminosa. Seguimos siendo vulnerables y propensos a pecar con las personas que amamos. No estamos exentos de ser amantes del dinero, de ser egoístas, de caer en pecados de chismes, adulterio, fornicación, homosexualidad, pornografía, amargura, rencor, aunque todo esto, mis queridos hermanos, solamente lo maquinemos en nuestra mente. Por un momento quiero que pienses en el pecado que durante tanto tiempo te ha atormentado. No es necesario que lo digas, solamente me gustaría que lo consideraras dentro de tu interior y pensaras en ese pecado.
en ese pecado que te ha atormentado por mucho tiempo. Piénsalo bien. Ahora tienes que saber que eres culpable por ese pecado y has ofendido a Dios. Ahora, hermano o amigo que nos acompaña, ¿realmente te duele tu pecado? ¿Eres consciente que desde que te levantas ofendes a Dios? No podemos ni siquiera cumplir con 2 mandamientos. El primero, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y mucho menos el cumplir con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Somos verdaderamente pecadores y lo hacemos todo el tiempo. Por eso, hermanos y amigos, y a los que nos acompañan en la transmisión, realmente necesitamos ser salvados. Mientras Cristo estaba en la cruz, no lo detenía el dolor ni su agonía, porque en realidad estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Nuestra cultura mexicana también es conocida como por nuestras costumbres, nuestra comida, por la devoción que se le tiene a los muertos. Incluso muchos creen que entre el 1 y 2 de noviembre los muertos nos visitan. Se decoran las casas, se ponen altares, se crean rimas con llamadas calaveritas literarias que muchos conocemos, y una serie de cosas que donde la gente puede venerar a sus seres queridos, desafiar a la muerte o incluso reírse de ella. Pero sepan, hermanos y amigos, que bíblicamente sabemos que nadie se ha enfrentado a la muerte como solo Cristo lo hizo. No hay conjuro ni rezo que pueda salvarnos de la separación eterna. Solo la obra de Cristo nos puede salvar. También quiero hacer mención de una cita que se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. No lo busquen, yo lo voy a mencionar, y dice de la siguiente manera: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Entonces, Tetelestai marca el fin de la era de la ley y comienza la era de la gracia, la era dirigida por el Espíritu de Dios, a la cual tú y yo tenemos acceso hasta el día de hoy. También mencionaré otra frase que me gustó mucho que dice Spurgeon, lo siguiente: el pecado destruyó a Cristo y mediante esa destrucción Cristo destruyó el pecado. Fin de la cita. Cristo te acepta si has creído en Él hace 5 minutos, de la misma manera como acepta a alguien que lleva 50 años en la iglesia. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de algo que hayamos hecho nosotros, sino porque Cristo ya lo hizo. Cristo te recuerda en esta tarde, Tetelestai, tu deuda ha sido pagada. Eunice, Tetelestai, tu deuda ha sido pagada. Samuel, Tetelestai, tu deuda ha sido pagada. Y a todos los que nos siguen en la transmisión, Tetelestai, nuestra deuda ha sido pagada. Séptima palabra. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 44 y 46. Dice de la siguiente manera: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra se quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Ahora vean, hermanos, la enseñanza que nos da Jesús. Hasta el último momento de su vida, en su última palabra, nos dio una lección muy grande, porque desde el inicio de su obra, Él quería estar con el Padre. Si recordamos las palabras que dijo Jesús cuando era un niño, en Lucas capítulo 2, versículo 49, dice, mientras sus padres lo estaban buscando, voy a mencionar la cita que dice de la siguiente manera: ¿pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Cristo siempre estuvo familiarizado y enlazado con las Escrituras, y en su agonía aún podía mencionar esas palabras que él atesoraba. Por ejemplo, lo que mencionó fue el Salmo capítulo 31, versículo que dice de la siguiente manera: encomiendo mi espíritu en tu mano,
Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. ¿Qué significa esto? Cristo se mantuvo fiel hasta el último aliento de su vida. Y al tener la certeza de que su objetivo ya se había cumplido, descansó confiadamente en la voluntad de su Padre. La palabra de Dios siempre fue alimento para Cristo. Él amaba la escritura y acudía constantemente en ella, e incluso su ministerio estaba lleno de las líneas que encontramos en la Escritura. Siendo Cristo mismo el cumplimiento de las Escrituras, Él meditaba en ella. Hermanos, ¿cuánto más nosotros deberíamos de atesorar esa palabra que ahora tenemos acceso? ¿Cuánto más deberíamos de atesorarla al levantarnos, al ir al trabajo, al hacer los quehaceres de la casa, cuando somos bendecidos en lo que queremos, y aún, hermanos, cuando no tenemos esa satisfacción y estamos experimentando el dolor, aún ahí deberíamos de encontrar consuelo en la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos que la palabra de Dios eche raíz en nuestra vida? Que de nuestra boca salgan palabras de bendición y no de maldición. Que en situaciones de conflicto nuestra respuesta realmente glorifique a Dios. Hermanos, si en nuestra vida cotidiana lo último que sale de nuestra boca es la palabra de Dios, es el momento de que tú consideres realmente tu fe. Porque significa que estás tambaleante y cualquier situación de conflicto te puede perturbar y te puede sacar de tus casillas. Hermanos, o bien que no somos ni siquiera cristianos y que en realidad solo hemos aprendido a aparentar muy bien y que nos hemos engañado a nosotros mismos. Jesús en su última palabra dice: Padre, a pesar de que momentos atrás ya había experimentado el abandono, aún tiene esperanza en Él y por eso lo llama. Cristo nos enseña a buscar una relación personal con el Padre. Hermanos, antes de Cristo nosotros no podíamos llamar a Dios como Padre. Antes de Él no teníamos esos privilegios, y Pablo lo dice en su carta de los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6, y dice de la siguiente manera: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Entonces, Tetelestai fue el grito de victoria, fue el pago de la deuda, pero al mismo tiempo fue la firma de la carta de adopción. Y la primera palabra a la que tenemos acceso a llamar a Dios es Padre, Papito. Es la expresión de reconocimiento y de amor y de total dependencia a Él. También en nuestra cultura es muy común que la gente se encomiende a alguien o algo en quien ha puesto su confianza. Le entregamos nuestra confianza a un buen trabajo, a un buen sueldo, a una buena familia, a un líder político que nos favorece, o a una iglesia con buena doctrina, o incluso a un pastor buena onda. Sin darnos cuenta, llegamos a poner nuestra esperanza donde nos conviene, donde nos sentimos seguros, donde hallamos comodidad. Cualquiera puede encomendarse a su Dios en la mañana antes de salir a su trabajo o a la escuela. Cualquiera que no sea cristiano puede encomendarse a San Judas, a la Virgen o al santo que ustedes quieran. La gente se encomienda para que le vaya bien, para que no los asalten en el coche o en el transporte público, para que los libre del COVID, por ejemplo. Ahora tú puedes acercarte a Cristo y entregarle tu vida, aunque el camino no te favorezca. Cristo terminó la obra y también puedes acercarte al Padre y decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y en ti confío. Hermanos, descansemos en la obra de Cristo, porque ya ha sido consumada. Oremos. Padre, muchas gracias por enviarnos a tu Hijo. Gracias por enseñarnos el camino de vuelta a casa. Gracias por perdonar la maldad de nuestros corazones y por sufrir el castigo de nosotros. Gracias, Jesús, por recibirnos en tu casa para siempre. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Aunque pasemos por un valle de sombra, tú estarás con nosotros.
recibe nuestra vida, recibe nuestro corazón roto. Descansamos en tu voluntad porque sabemos que es buena, agradable y perfecta. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.